Bienvenidos amigos a Juntos en Estudio, un espacio creado para todos ustedes para estudiar la palabra de Dios. Estas lecciones de escuela sabática están tan interesantes como cada sábado. Me acompaña mi querido pastor, bienvenido Concepción. Pastor, César, bendiciones. un placer, Feliz sábado. feliz sábado. Un placer una vez más poder compartir contigo estas hermosas lecciones de Corintios que iniciamos la semana pasada y esta semana pues hemos continuado ahora con el mensaje de la cruz, como se llama la lección de esta semana. Así es, pastor. Eh, Contento, gracias a cada uno de los oyentes que están con nosotros cada semana compartiendo esta lección. Así que César, ¿estamos listos para iniciar? Es así, pastor, y estamos en un trimestre recién que apenas iniciamos y estuvimos viendo un poco este tema de Corinto y todo ese contexto histórico que nos proporcionó mucha información importante. Ahora vamos a hablar, como usted bien señaló, acerca del mensaje de la cruz y estamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 1, y hemos avanzado un poquito ahora desde el versículo 17 hacia el versículo 1 del capítulo 2. Correcto. Y el mensaje para esta semana está básicamente centrado en Primera de Corintios 1:18. Dice allí el verso de memoria que estuvimos viendo esta semana. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Pastor, cada versículo semanal aquí es sumamente poderoso. Cierto. Antes de involucrarnos de lleno en la lección, vamos a orar. ¿Qué tú crees? Claro que sí, pastor. Pues cada semana lo hacemos, Claro. así que vamos a orar para que Dios pueda iluminar nuestra mente y nuestro labio y poder Amén. hablar palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno, una vez más te damos gracias porque en este momento estamos dispuestos a estudiar tu palabra. Amén. Permite que la misma sea un canal de bendición para aquellos que la van a escuchar a través de las distintas plataformas sociales de nuestra iglesia. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de la misma y que nos dé sabiduría no humana, sino sabiduría celestial. En el nombre de Jesús. Amigo y hermano que está viendo esta transmisión, comparta este contenido, active la campanita en nuestro canal de YouTube y sea un canal de esperanza. Comparta este mensaje que trae al hombre salvación, nos acerca a Dios a través de este estudio de su palabra. Señores, esta semana, pastor, vamos a estar viendo algunos puntos importantes en la lección de escuela sabática, o vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a ver 5 puntos importantes, centrales, que resumen la lección. Número 1, hablaremos acerca de la sabiduría de Dios, Cierto. que es totalmente diferente a la inteligencia o sabiduría humana. La locura de la cruz. A mí me encanta toda esta simbología que utiliza Pablo. ¿Verdad? Toda esta semántica, la locura de la cruz, el poder de Dios, el mensaje de la cruz y lo insensato y lo débil de Dios, porque pareciera ser, pastor, que Pablo en algún momento dijera como si Dios tuviera una parte insensata o débil. Pero eso lo vamos a lo vamos a analizar más adelante. Claro que sí. Sí, fíjate, en Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 hasta el 31, Pablo habla acerca de la forma que la cruz impacta la vida de una persona. Amén. Para los creyentes, la cruz es un símbolo de salvación. Es así. Indiscutiblemente, eso sabemos. Sin embargo, para las personas que vivieron en el siglo I en que Pablo escribe su carta, la cruz significaba la muerte de un criminal en la misma. Así que era un oprobio. Y para otro era una locura. Es decir, que una persona que murió en la cruz y resucitó pueda darme salvación a mí es una locura. Claro. Es decir, no entraba en el pensamiento humano en ese entonces, pero sí nosotros como cristianos sabemos el impacto que
tiene la cruz en la vida de cada uno de nosotros, que hemos sido transformados por el mensaje de la cruz. Eso es Pastor, y importante. por eso los apóstoles rechazaban cada vez que Jesús hablaba o mencionaba sus padecimientos. El Cierto. mismo Pedro, Jesús tuvo que reprenderlo en algún momento porque Pedro decía, pero imposible, maestro, ¿cómo tú vas a pasar por eso? Pero era precisamente por lo que usted decía, de que el mensaje de la cruz era inaceptable, era Cierto. inaceptable. Pero precisamente de eso se trata la sabiduría de Dios. En Sí. Primera de Corintios 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí estamos analizando el tema de la sabiduría de Dios. Correcto. Fíjate, como vimos en la lección pasada, en Atenas, Pablo trató de Filosofar. convencer, perdón, a los filósofos de Atenas con sabiduría humana. Y él trató de ser un elocuente predicador, pero con sabiduría humana. Se puso la sabiduría divina a un lado y se dio cuenta que no tuvo ningún resultado. A partir de ahí, cuando él llega a Corintio, es que Pablo decide por completo utilizar la sabiduría divina en su predicación. Dios mismo le había enviado a predicar su mensaje sin discurso ni sabiduría humana, sino que él debía predicar solamente la cruz, a Cristo crucificado. Ahora, como dice esta sesión aquí, ¿en qué consistía o consiste la sabiduría divina predicada por Pablo? Eso es bueno que César, que nosotros podamos entenderlo. Primeramente, la sabiduría divina destruye por completo la sabiduría humana. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo lo Es logra? tremendo. Es decir, que la sabiduría divina desecha por completo el entendimiento humano y se concentra entonces en lo que es Dios. Contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los seres humanos por alguien que murió en la cruz. Pastor, y debo decirle, es un mensaje tan poderoso, choca tanto con la lógica y la mente humana, Sí. que causa un efecto transformador en las personas que escuchan el mensaje de la cruz. Por eso a Pablo dice que la locura de la cruz, la locura del de la evangelio, cruz. la Ajá. locura de la cruz, la locura del evangelio. Es decir, como vamos a ver más adelante, la locura del evangelio para los que se pierden es Sí, locura, pero para los que se salvan es vida eterna. Por eso es que la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, toda sabiduría humana, que la destruye por completo. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana trata de argumentar, de buscar cosas donde no la hay, lógica donde no la hay. La lógica, la lógica. La lógica de Dios en su sabiduría divina es que a través de la cruz Cristo salvó al ser humano. Amén, Y ya, pues. no hay lógica ahí. Bueno, y precisamente sobre la locura de la cruz, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, acompáñenos en esta lectura, amigos que nos ven en esta transmisión. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, es lo que predicamos. Para los judíos, ciertamente tropezadero, dice. Cierto, cierto. Porque esta locura, pastor, de la cruz no era solo inaceptable para los gentiles, sino también para los judíos. Correcto. Para los judíos es ciertamente tropezadero, dice el apóstol, y para los gentiles entonces es una locura. Cierto. Primera de Corintios 1:23. Fíjate, la palabra griega moria, que significa locura, insensatez, necedad, se usa 5 veces en Primera de Corintios. 5 veces, correcto. La primera la encontramos en Primera de Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. En Primera de Corintios 1:21 nos dice allí que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tremendo.
Todavía sigue siendo más. En 1 Claro que sí. Corintios 1:23. 1:23, Cristo crucificado para los gentiles es locura. Y sigue más en 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son ¿qué cosa? Locura. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Poderoso. Así que la cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen a Dios. Es decir, para los gentiles, la cruz es una locura. Para los que solo piensan en este mundo, el hombre natural, para aquellos que se niegan solo, que solo quieren vivir por su propia sabiduría, también la cruz es locura. Pero la cruz es una bendición para los cristianos. Pastor, llevando esto a nuestra experiencia diaria y usted que tiene muchos años en el ministerio, ¿ha encontrado usted en sus predicaciones, en la calle, compartiendo el evangelio, personas que rechazan la cruz porque le parece una locura? Dice, tú tanto que hablas del evangelio, de la cruz, y lo rechazan. ¿Ha encontrado usted este impedimento en muchas personas? Sí, claro. Encontramos todavía en el siglo XXI, encontramos personas que rechazan la cruz, así como la rechazaron en el primer siglo, que era una locura. Todavía la gente rechaza la cruz porque todavía siguen pensando cómo es posible que alguien que murió en la cruz y fue crucificado y resucitó puede salvarme. Para el hombre natural es una locura, nadie lo puede entender, pero para aquellos que son usados por el poder del Espíritu Santo es una bendición. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cruz produce salvación y vida eterna. Amén. Continuamos con el siguiente punto de la lección que habla acerca del poder de Dios. Pablo lo menciona. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, amén, gracias a Dios que es así, a nosotros es poder de Dios. Mientras que para otros es locura, pastor, para nosotros que nos salvamos, que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Mira, César, la cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, pero al mismo tiempo tiene el poder de mostrar lo mejor de Dios. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, lo peor del hombre. El hombre que se ve en la cruz, ¿qué puede ver el hombre en la cruz? Puede ver locura. Por eso dice que la cruz es locura para algunos. Puede ver rechazo. Los judíos rechazaban a Jesús justamente porque no llenaba las expectativas. Puede ver autodestrucción a través de la cruz. Una persona que moría en la cruz, pues era un criminal y puede ver perdición. Sin embargo, lo mejor de Dios se muestra en la cruz. ¿Cómo? Número uno, en la cruz vemos mostrado el poder de Dios. Amén. Para salvar al ser humano. Amén. En la cruz, llega, claro. ¿Hasta dónde llega Dios para salvar al hombre? Exactamente. En la cruz podemos ver cómo Dios nos acepta a nosotros tal como somos. Amén. A través de la cruz. Porque Cristo vino a morir por nosotros. Amén. Para que tuviéramos vida. Es decir, cuando hablamos de nosotros, estoy hablando de todo ser humano, no importa cuál sea su condición. Que sea un delincuente, que sea un drogadicto, que sea un ladrón, que sea un asesino, que sea lo que sea, un mentiroso, lo que sea, si se miró a la cruz tiene el poder para que Dios te acepte. Amén. Y eso es importante. También a través de la cruz podemos ver el perdón de Dios. La capacidad que tiene Dios de perdonar. De perdonar lo vemos a través de la cruz. Y lo más importante es que gracias a esa persona llamada Jesús que murió en la cruz, hoy nosotros tenemos salvación. Pastor, me llegan imágenes ahora a mi cabeza de
de momentos en que, por ejemplo, cuando se bautiza el delincuente del barrio, los Ya, que no aceptan la salvación, los que no aceptan el mensaje de la cruz, dice, ah, no, ese después que mató, atracó, violó, ya, ahora él es cristiano, ya hay que perdonarlo. Y es como una manera de crítica de que ese delincuente del barrio entró a la iglesia y la sociedad de alguna manera lo critica y dice, ah, pero debería estar preso, no cristiano. Pero desde el punto de vista de Dios y de la cruz, entra el tema del perdón. No llegamos, no estamos lo suficientemente lejos o hundidos en el lodo del pecado que Dios no pueda aceptarnos. correcto. Por eso sigue siendo una locura. Si la gente no entiende cómo un asesino, cómo un delincuente, un drogadicto, alguien que lo encontramos en la cuneta tirado, un borrachón, que haya perdido por completo su rasgo físico, humano, cómo esa persona, al mirar la cruz y aceptar a Cristo, es transformado. Totalmente. No lo entendemos y eso es parte de la locura de la cruz. Por eso Pablo lo menciona así. ¿Por qué? Porque la cruz justamente tiene el poder para transformar. No es la cruz, fíjate, no es el símbolo simplemente. Cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del símbolo de la cruz, porque podríamos decir, bueno, ahora la gente anda qué sé yo, con una cadena, con una cruz, o puede andar con un crucifijo. No, no, Ujú. no. Lo que le da importancia a la cruz es quien muere en ella. Jesús, el Hijo Quien de muere en Dios. la cruz es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, eso que le da importancia a la cruz y tiene el poder, cuando usted mira la cruz, a quien usted está viendo allí es al Hijo de Dios que murió por el ser humano para dar salvación. Así que no importa la condición de vida tuya, no importa que sea un drogadito, que sea un asesino, que sea el azote del barrio, si miró a la cruz y aceptó el sacrificio que se llevó a cabo en la cruz, tiene perdón de pecado y lo más importante, tiene salvación. Pero hay algo, Amén. César, Amén. que debemos entender, que todo aquel que rechaza la cruz va a cosechar su consecuencia. Eso es así. Al final va a ser destruido. Diferente a aquel que acepta la cruz, el sacrificio de Cristo, entonces todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, al que murió en la cruz, dice el evangelista San Juan, que Dios le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Es así, pastor, es un milagro. La salvación, el perdón del hombre, la muerte de Jesús en la cruz, es un milagro que transforma la vida del hombre. Correcto. El mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 20, pues allí nos muestra a nosotros claramente el poder de Dios mostrado en la cruz es capaz de reconciliar al hombre con Dios, perdonando su pecado y dándole vida eterna. Amén. Eso presenta el apóstol Pablo en Colosenses. Sé que la cruz tiene poder. Amén. Bien, continuamos con otro punto de la lección, que es el mensaje de la cruz. Primera de Corintios 1:21, el apóstol dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué la predicación del mensaje de la cruz es una locura? Fíjate, César, es bueno que podamos entender, los judíos esperaban a un Mesías que viniera como rey y pudiera liberarlos del yugo romano. Esa es la idea Una libertad física, ¿verdad? física, correcto. De poder político, ¿verdad? Esa es la ¿Quién los idea, gobernaba? exactamente, esa es la idea que tenían los judíos de su Mesías, que viniera y pudiera liberarlo. Cuando Jesús anuncia a su discípulo que era necesario que él fuera crucificado, fue horrible esa noticia para ellos. Ellos se horrorizaron. El mismo Pedro dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Así que, además, también para un judío, una persona o un hombre que fuera condenado a una muerte en la cruz o en un madero, era una persona maldita.
según el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Es decir, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Así lo dice el Antiguo Testamento. Así que esa era la idea que ellos tenían con relación a la cruz. Sin embargo, para los ángeles, el mensaje de la cruz es diferente. Los ángeles que habían estado con Jesús en el cielo, directamente con su Padre, junto en el cielo, y ahora ellos ser testigos de que aquel que había estado con ellos en el cielo se deja matar en una cruz. En esas condiciones, En pastor. esa condición, para los ángeles también era un poquito difícil para ellos. Pastor, y debo decir ahí, debo anotar, usted recuerda que el mensaje de Lucifer en la cruz, antes de la cruz, el mensaje de Lucifer en el cielo era que Dios no era amor. Cierto. Que Dios no amaba al ser humano, que Dios era un tirano. Pero la cruz desmontó todo ese discurso. Correcto. Y por eso para los ángeles que se quedaron en el cielo, la cruz, y para el universo completo, para el mundo no caído, la cruz es la evidencia del amor incondicional, del amor extremo de Dios, que baja a este mundo a rescatar al ser humano a punto de sacrificar su vida. Correcto. Es justamente lo que el apóstol Pablo quiere transmitir a la iglesia de Corinto y a cada uno de nosotros hoy en día también, lo mismo. Es decir, para los judíos, ellos esperaban un Mesías que lo libertara. Para los judíos, un hombre que moría en la cruz era maldito, indiscutiblemente. Para otro, el mirar que alguien murió en la cruz y resucitó, podía salvarme a mí, como que no tenía sentido. Para los ángeles, el contemplar al Hijo de Dios muriendo en la cruz y ver que Dios fue capaz de permitir que su Hijo muriera en la cruz por amor al hombre para poder salvarlo, es justamente el mensaje que Pablo quiere transmitir. Por eso dice él bien claro, eso es lo que quiere transmitir. Es decir, la predicación de Pablo, la locura del evangelio es justamente esa, que por amor al ser humano, Dios estuvo dispuesto a permitir que su Hijo muriera en la cruz para que hoy nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Amén. Es un mensaje poderoso. Y por eso transforma los corazones. La última parte, lo insensato y lo débil de Dios. Bueno, el apóstol dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pareciera, pastor, en este texto que Pablo está atribuyendo a Dios algunas debilidades. ¿Es así, pastor? Por supuesto que no. Dios no tiene ninguna imperfección, ninguna debilidad. Pablo lo que está utilizando en este texto, está utilizando simplemente o está haciendo simplemente una comparativa figurada. Si Dios tuviese algún pensamiento insensato, sería más sabio que el más sabio de todos los hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, que si Dios, por casualidad, tuviese un pensamiento insensato, ese pensamiento insensato de Dios fuera más sabio que el pensamiento más sabio que tuviera el hombre más sabio. Si Dios tuviese alguna debilidad, la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier fortaleza que pueda tener el hombre más fuerte sobre la tierra. Eso es lo que Pablo está tratando de comparar en este versículo. Toda sabiduría reunida de la más sabia persona es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, antes de que el ser humano cayera en pecado, preparó un plan de salvación. Amén. Y ese plan de salvación justamente consistió en permitir que su único hijo colgara
un viernes en la tarde en esa cruz. Pastor, en la parte final, ¿cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas, para nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, en esta transmisión? Juntos en estudio hoy, el mensaje de la cruz. ¿Cuál es este mensaje de reflexión? Querido hermano, querido amigo que me escucha y que nos ve en las distintas plataformas, yo quiero decirte que es posible que en el pensamiento judío la cruz fuera una maldición, que en los tiempos de Pablo para los gentiles, el que alguien muriera en la cruz y fuera resucitado y después salvar a la humanidad fuera una locura. Pero yo quiero decirte en este momento como reflexión para tu vida, que la cruz tiene poder. La cruz tiene poder para perdonar tu pecado. La cruz tiene poder para salvar tu vida. La cruz tiene poder para transformarte. No importa en qué condición tú estés, no importa en qué lugar tú estés, no importa por la circunstancia en que tú estés atravesando en este momento. Mi querido hermano, mi querido amigo, recuerda que en la cruz murió alguien que puede darte vida eterna y puede nuevamente conectarte con el Padre para que tú puedas directamente ser llamado hijo de Dios. Hermano, mi querido amigo, apelo a ti en este momento para que recuerde que no es el símbolo de la cruz, sino quien murió en ella y que le da importancia. Cree en ese que murió en la cruz, y aunque para alguien la predicación de la cruz parezca una locura, para nosotros la cruz significa salvación y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Amigos, gracias por siempre estar en sintonía con Juntos en Estudio. Es con amor que hacemos esto para todos ustedes, para acercarnos más a Dios a través del estudio de su palabra. La lección de esta semana, mensaje de la cruz, un mensaje poderoso. Gracias, pastor, por haber participado con nosotros en este estudio. Les recordamos a ustedes compartirlo. Active la campanita para que no se pierda el estudio, el repaso de la lección de Escuela Sabática. Bienvenido, Concepción. Gracias una vez más. Gracias, César. Hasta la próxima semana, donde nos encontraremos de nuevo. Que Dios le bendiga.